No pueden mirar 2, ni 3, ni 4, un solo punto. Ellos pueden atacar un solo objetivo. Y al usar la silla al revés, ¿cuántas patas tiene la silla? Tiene 4 patas. Así que astutamente los domadores agarran la silla y la ponen frente a la cara de esa fiera. Al ver 4 puntos, la fiera no sabe cuál de esos puntos atacar primero. Así que lo va neutralizando poco a poco, y cuando el león hace el aguaje, el amague de querer atacar, el domador va con el látigo dándole golpes y lo va condicionando. Te mueves, te castigo. Y lo que está sucediendo allí es que un animal salvaje, el rey de la selva, con todas esas facultades que tiene, está siendo dominado con estrategias. Sabe que en convenciones como esta, nosotros venimos a recibir primero el conocimiento bíblico de quiénes somos nosotros, el conocimiento escritural de quién es la iglesia y quiénes somos nosotros como parte de esa iglesia. Venimos a recibir también un desafío, venimos a recibir también capacitación, venimos a recibir adoración, venimos a ser desafiados. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, dentro de la iglesia, tenemos como capitán, como jefe, al león de la tribu de Judá. Pero una iglesia que tiene doble visión, una iglesia que empieza a mirar muchas cosas, que no está definida, que un día hace una cosa, otro día hace una segunda cosa, está mareada. Yo pienso que convenciones como esta, el Señor las utiliza para decirnos como iglesia: enfócate, pon tu mirada donde tiene que tener tu mirada. Dios nos ha hablado en estos días de prioridades. La iglesia puede hacer muchas cosas, pero la iglesia tiene que tener una prioridad muy clara, y esa prioridad es hacer discípulos. Fíjese que en el mismo Mateo 28, 19, cuando se da la orden y se nos dice que vayamos, se nos dice que hagamos discípulos, se nos dice que bauticemos, se nos dice que enseñemos, se nos dice que lo hagamos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el verbo que domina, el verbo principal, es hacer discípulos. Y tenemos que saber hacer discípulos. En la tarea de hacer discípulos recibimos el empoderamiento del Espíritu Santo. Dios nos habla, pero yo he aprendido que para afirmar que Dios ha estado en nuestro culto, necesitamos ver qué pasa el día después del culto. Para nosotros decir que la convención del 2025 de la Iglesia de Dios de la Profecía fue una convocatoria del Espíritu, una convocatoria que marcó un antes y un después, una convocatoria que trajo un desafío histórico para esta iglesia, y para nosotros decir que Dios estuvo con nosotros en aquel campamento, tenemos que ver un poco más de lo que ha sucedido en esta noche. Tenemos que mirar qué va a pasar en el día de mañana, qué va a pasar la semana que viene, qué va a pasar el lunes, qué va a pasar el martes, qué va a pasar el mes que viene, cuando nosotros salgamos con el desafío de ir a ser discípulos. ¿Cómo vamos a ser esos discípulos? ¿O vamos a estar mirando de nuevo para otro lado, para debilitarnos, para seguir desenfocados? ¿O vamos a estar nosotros volviendo a las viejas costumbres, mirando las antiguas cosas? Este pasaje de Hechos, capítulo número 8, nos presenta
una historia muy interesante. El personaje primero de esta historia es Felipe, no el discípulo llamado Felipe, sino Felipe el evangelista. Y es interesante irnos unos capítulos antes, en el capítulo número 6 del libro de los Hechos, para conocer quién era este Felipe. Felipe era un miembro común de la iglesia. Mientras oraba en los días pasados, le decía al Señor: Señor, quiero hablarle a los Felipes que van a llegar a esa convención, a los Felipe y a las Felipas también. ¿Quién es Felipe? Felipe era un miembro común. La Biblia no dice cómo Felipe conoció al Señor. La Biblia dice que estaba allí en la iglesia, había conocido al Señor, estaba sentado. Probablemente Felipe no sabía a ciencia cierta ni conocía la totalidad de las dimensiones de la misión de la iglesia. Probablemente Felipe tenía un conocimiento muy limitado de lo que era la obra de Dios. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que Dios, cuando va a hacer cosas maravillosas en un momento dado, Dios no necesariamente se va a buscar las personas que estén más cualificadas o las personas que estén más capacitadas. Dios se va a buscar las personas que estén dispuestas y que tengan corazones dispuestos para ser usados en el momento en que Dios quiere utilizarlos, en el momento en que Dios necesita a alguien en particular. Así que en medio de una crisis, como dice el libro de los Hechos, era una crisis institucional, era una crisis de las cuales amenazaba la integridad, el ánimo de la iglesia, el sentido de equipo. La iglesia crecía porque la misión trae crecimiento, la misión trae frutos, trae cosecha, pero también cuando salimos a la misión tenemos los problemas naturales de la misión, ¿verdad? Cuando enseñamos en nuestros talleres respecto a lo que es la participación humana o la agencia humana en el llamado de Dios espiritual para la evangelización, decimos: qué bueno que Dios es Dios y cumple su propósito a pesar de nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de nosotros. Así que la Biblia dice que había una murmuración. Es una palabra muy dura. A muchos de los cristianos como que no nos gusta y queremos saltar eso porque decimos: ¿cómo? Que había murmuración en la iglesia. Sí, había murmuración. Y había una grande murmuración, no era poca. Yo no sé si usted ha sido víctima de la murmuración como líder. Y una de las cosas que quiero traerles en esta noche es, mientras estoy hablando, dejarles saber que cuando salimos a la misión, cuando salimos en obediencia, cuando le decimos al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, me pongo en tus manos, me puede usar. Eso es algo maravilloso y es algo lindo, porque nos hace sentir parte de la misión de Dios, pero también conlleva pagar unos precios. Y uno de esos precios, en este caso, era exponerse nada más y nada menos que a la murmuración. Y bueno, usted puede decir que la murmuración es algo, sí, eso es algo natural, eso es algo que puede pasar. Oiga, pero hay momentos en la misión que llega la murmuración como saeta satánica. Son momentos en que llega cuando a lo mejor estás pasando como pastor tu mejor momento. Lleva muchos años trabajando con tu iglesia, con tu obra, no pasa nada. De repente estás viendo un crecimiento, de repente estás viendo el mover de Dios, de repente estás viendo el cumplimiento de lo que Dios te ha dicho, y en ese momento, qué tino, qué puntería, Satanás usa la lengua del primero que está de turno. Bueno, estamos entre pentecostales aquí, ¿verdad? Yo creo que ya usted sabe que hay varios dones de lengua, ¿verdad?
está el don de lengua que nosotros conocemos, y el otro don, ¿cuál es? El don de lengua larga. Sí, gente que todavía no ha consagrado su lengua. ¿O usted cree que la lengua no hay que consagrarla? Hay gente que antes de venir al conocimiento del Señor eran murmuradores. Ahora entran a la iglesia, están un tiempo mirando, no murmuran ese tiempo, están mirando cómo es las cosas, cómo es, pero ya a los 3 meses y a los 6 meses la lengua se les vuelve a soltar. Y no han consagrado su lengua al Señor. Yo estoy esperando, no lo he visto todavía, obispo, pero yo estoy esperando el día cuando alguien en una iglesia dé el testimonio, que diga, mire, yo voy a dar un testimonio, no de que bebía ni que fumaba. Eso a veces es hasta como un poquito hasta de heroico. Yo bebía, yo fumaba, yo peleaba, yo mataba, y eso como que no, yo estoy esperando el día que venga uno o una y diga, mira, mi problema era que yo era un murmurador, una murmuradora, yo tenía la lengua, yo no he escuchado todavía a uno. Cuando llegue ese día, yo voy a levantar las manos y voy a decir, Señor, ¿me puedes llevar? A su nombre. Hay que consagrarla. Dejemos eso ahí. Aparece. Es triste cuando eso llega. Es demoledor. Si no estamos preparados y nos agarra en un momento de debilidad, nos puede derrumbar. Claro. Hay un psicólogo dominicano, amigo mío, se llama Dr. José Batista, que él habla acerca de la tía. Él dice, hay gente que camina con la tía y hay una tía con la que no tenemos que caminar. La tía, él dice, la gente que vive con tristeza, con ira y con amargura. Tristeza, ira, amargura. Esa es la tía. Porque si no manejas bien la tristeza, vas a caer en depresión. Si no trabajas bien la ira, vas a ser un iracundo, vas a estar dañando relaciones, vas a estar hablando cosas que no tienes que decir. Y cuando dañas relaciones, el problema cuando dañas relaciones es que recuperar las relaciones cuesta mucho. Voy a repetirlo para que lo entienda. Si tienes una relación con tu esposa, familiar, con el obispo, con los pastores, con los compañeros, con los hermanos de la iglesia, si tienes una relación buena, buena no es perfecta, pero si tienes una relación llevadera, hay problema, no la dañes, no la cortes, no te enchismes, no te deprimas, porque si cortas esa relación, ¿sabes lo que va a pasar? Recuperar esa relación mediante una reconciliación, eso es algo terrible. Te vas a llenar de tristeza, te vas a llenar de ira, vas a caminar como un iracundo, vas a caminar amargado, y mucha gente se va a la tumba por enfermedades. Así que la murmuración llegó allí. Pero los apóstoles eran hombres de oración. Su preocupación era el enfoque. Ellos sabían que las mesas le estaban distrayendo su tiempo de oración y su tiempo de lectura de la palabra del Señor. Si algo que necesitamos de los ministros y los pastores para que crezcamos, para dirigir bien la iglesia, es quitarle de la mano, de la mesa de trabajo, cosas administrativas. Por eso los pastores es importante que, como hemos aprendido y nos hemos enseñado, el pastor es un líder que dirige, como un gerente, dirige la iglesia. No puede caer en la trampa de hacer todas las cosas que le asignan las iglesias, porque por eso vamos a tener pastores que van a estar siempre demasiado cargados, sin tiempo para orar, sin tiempo para leer la palabra, pero luego cuando nos paramos al frente y no hay contenido, no hay revelación, no hay unción, no hay poder, estamos criticando porque no tienen el poder. ¿Qué poder van a tener si no tienen tiempo para orar y para leer la Biblia? Menos mal que alguien dijo aleluya por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Diga algo.
O como dicen en Puerto Rico, en República Dominicana, si no puede decir aleluya, diga ay me puya. Con oración nace un ministerio muy bonito que es el ministerio de diaconado. Pero la iglesia estaba envuelta en el hacer discípulos. No se podía detener. La misión, la pasión era más importante. Qué bonito, qué lindo, cuando lo que mueve a la iglesia es ese sueño de ser la iglesia que nuestro Jesús soñó. La iglesia misionera, la iglesia que camina como un ejército, la iglesia embajadora del reino, la iglesia anunciadora, la iglesia como instrumento del reino en la tierra, la iglesia que hace la invitación a los pecadores para que se reconcilien con nuestro Dios a través de Cristo. Porque al fin del día, la iglesia lo que anuncia y que invita a la gente es: venga y reconcíliate con Dios a través de Cristo. Ese es el ministerio de la iglesia. ¿Y sabe por qué Satanás se levanta para tratar de que nosotros estemos murmurando y nos estemos enemistando y nos estemos peleando? Porque cuando nosotros nos ofendemos, cuando nosotros peleamos entre nosotros mismos, ya les dije que la reconciliación es algo doloroso. Hay gente que caminan años familiares por una tontería mal manejada. Entonces se enchisman, se entrompan. Eso sigue creciendo y creciendo. Pasan años y una tontería divide a una familia, divide a una iglesia, divide a un país, divide a una nación, divide al mundo. Porque esa es la estrategia de Satanás, que vino a hurtar, vino a matar y vino a destruir. Pero qué bueno que para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y esa es la misión tuya y mía. ¿Y por qué Él se opone? Él se opone a nuestra misión porque nosotros nos podemos reconciliar con Dios a través de Cristo. La naturaleza misma y la creación se puede reconciliar con Dios, pero Él no se puede reconciliar con el Padre Celestial, porque lo que hizo fue una abominación. Se enchismó, se peleó, se fue, y para Él no hay reconciliación. Nosotros sí podemos reconciliarnos con Dios a través de Cristo. Nosotros sí podemos decirle a la gente: reconciliaos hoy con Dios. Además que si estamos en murmuración y si estamos perdiendo tiempo en eso, no nos podemos reconciliar con la misión. Hay muchas reconciliaciones, pero una reconciliación que hace falta es la reconciliación de la iglesia con la misión de la iglesia. ¿O no le tenemos que pedir perdón por todas las cosas que hemos hecho nosotros que no tienen que ver nada con la iglesia, con la misión de Dios? ¿O no le vamos a pedir perdón al Señor por la manera en que hemos usado nuestras finanzas, que somos proclives para dar dinero para muchas otras cosas, pero cuando se trata de la tarea, de la misión, decimos: no, aquí no ha pasado nada? Cuando hablamos de grupos de crecimiento, cuando hablamos de más iglesias, cuando hablamos de multiplicación, algunos se resienten. La diferencia va a ser, ahí está, el enfoque. Quiero decir dos cosas importantes que necesitamos, que yo creo que necesitamos para que podamos hacer la misión, que podamos avanzar en el crecimiento y cuidándonos. Nosotros sabemos que salimos a ser discípulos, pero sabemos también que los errores que cometemos al salir en la misión nos va a costar caro. O sea que por un lado nosotros podemos salir a plantar 5, 10, 15, 20 iglesias aquí en Panamá,
Pero un escándalo, un mal testimonio, algo mal calculado es suficiente para echar al traste el trabajo de toda una organización por años, para que usted lo sepa. Jesús, hablando de esto, dijo que los escándalos van a venir. Fue claro, siempre los vamos a tener como los pobres. Mas hay, el hay no de haber, A-Y, más hay de los que provocan los escándalos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros decimos vamos a salir, vamos a ser discípulos, estamos hablando de algo serio. Esto no es de jugar a la iglesia. Esto no es de jugar de que vamos, cantamos y salimos y ahora somos evangélicos. Estamos hablando de una misión y de una tarea que hay que realizarla con responsabilidad. Este verso que escogí para ustedes plantea a Felipe como un personaje lleno de fe, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Pues la fe se puede fingir, el testimonio se puede disimular. Usted puede dar un buen testimonio en la iglesia, pero salir y ser otra cosa. Tenía un pastor que decía que en la iglesia hasta el diablo es pentecostal. Pero lleno del Espíritu Santo está difícil. El que está lleno, está lleno. El que no está lleno, no está lleno. El que tiene, tiene. El que no tiene, no tiene. Y eso no se puede imitar. Eso no se puede comprar. Así que el segundo personaje de esta historia era lo que yo llamo el representante del mal discípulo. Si vamos a salir a hacer un buen trabajo. Vamos a formar buenos discípulos. Y un buen discípulo es uno que teme al Señor. Un buen discípulo es uno que respeta, es uno que transfiere la vida de Cristo en su vida. No es perfecto, pero un buen discípulo es un discípulo que reconoce cuál es su lugar en el reino y obedece al Señor. Felipe. Pero al lado de Felipe estaba Simón. Simón también creyó. Simón también se bautizó. Simón fue a la escuela de discipulado con Felipe. Y lo que le faltaba era una credencial o que fuera el curso de la red para que lo mandaran a plantar una iglesia. Y estaba casi listo. O sea, Simón es el representante de lo que es un mal discipulado. Llegó el momento, los discípulos llegaron de Jerusalén para ver la iglesia, para ver la obra en Samaria, ver el avivamiento, el crecimiento. Empezaron a orar por las personas. El Espíritu Santo empezó a bautizar a las personas y a llenarlo. Y brotó del corazón de Simón lo que siempre estaba en su corazón: la verdadera intención. Cuando yo digo que Simón el mago es tipo de un mal discipulado, porque Simón, ya sea que no se le explicó o no lo entendió, no comprendió que el corazón es importante en la relación con Dios. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes vestirte de cristiano, tú puedes cantar, puedes tocar instrumentos, es más, tú puedes hasta predicar, hacer todo. Pero eso no necesariamente es un indicador. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis.
Y la historia usted la leyó. Pero quiero hablarte de las últimas dos cosas en estos 5 minutos que me quedan. Cuando salimos a la misión, vamos a discipular bien, pero vamos a tocar el corazón de la gente. Porque ahí la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La franqueza, la sinceridad. Una de las cosas que yo creo que todo cristiano debe preguntarse, y cada líder debe preguntarse, es: ¿por qué hace lo que hace? ¿Qué es lo que me mueve a mí? Es una pregunta que yo me hago. ¿Qué es lo que me mueve a mí para hacer lo que yo hago? No estoy diciendo de la forma de predicar o de pastorear. No, porque ya le dije que la forma es fácilmente fingida. Es lo que está en el corazón. ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Qué es lo que me motiva? Cada persona tiene una motivación interna. ¿Se acuerda de Giesi y de Eliseo en el libro de los Reyes? ¿Se acuerda de Naamán el sirio? Estaba enfermo, tenía lepra. Va donde Eliseo. Eliseo le dice: te mete al Jordán, lávate con aquella agua sucia. Obedeció. La lepra se le fue. Un milagro maravilloso en la piel de aquel hombre. Lo sanó completo. Y fue tanta la gratitud que sentía ese hombre, que venía, decimos, vaqueado por el rey de Siria. Traía oro, traía dinero. Se lo ofreció al profeta. El profeta dijo no y lo rechazó. Pero al lado de Eliseo estaba también un aprendiz de profeta. Estaba en el ministerio. Estaba haciendo discípulos también. Estaba predicando, estaba plantando iglesia. Estaba asistiendo a los congresos, a las convenciones. Estaba oyendo las mismas predicaciones, los mismos mensajes, los mismos. Gloria a Dios. Pero la palabra no estaba teniendo el mismo efecto en su corazón. Así que en el momento en que vio una oportunidad, se puso a correr para parar a Naamán. No te vayas. Y allá le hizo una historia triste. Dice: no, es que el profeta cambió de parecer. Si el profeta estaba enfocado, el profeta sabía lo que. El profeta estaba claro. El problema estaba en él. Él fue el que cambió de parecer. Él fue el que se puso a correr detrás de lo que se supone no podía correr. Lo que lo motivaba a él. Lo mismo que motivaba a Simón el mago. Fíjense que los dos, ambos, estaban con tremendos hombres de Dios. Bueno, sí, Eliseo no. Y Felipe, más grande, más profeta que Samuel. Y ahí estaba Saúl, con el mentoreo de Samuel. Tenía las escrituras, tenía la unción. Dios le había dado el llamado, le había hecho rey, le había dado todo a Saúl.
¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más puedes pedir? Dios nos ha dado a nosotros para ser discípulos el mensaje. No es nuestro, es de Él. Es el mensaje reconciliador. Si fuera el mensaje nuestro, no hubiese llegado ni a primera base, ni al año 50, ni al año 100, ni al 200, ni al 300, ni al 500, ni al 1000, ni al 2000. Si el mensaje fuera nuestro, ese mensaje se hubiese extinguido hace rato, porque no es nuestro y el mensaje de Él está vivo en Panamá, está vivo en la convención y va a seguir vivo hasta que el Señor venga, porque es la profecía de Él, no es la nuestra. Si te desenfocas y cambias el mensaje y le añades otras cosas y no ves los resultados, pues entonces no pelees con Dios. Tienes que evaluar lo que tú estás, el contenido de lo que estás hablando. Tienes el mensaje, pero también tienes la autoridad del Espíritu Santo. ¿O acaso Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos? Poder, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a acompañar. Por eso no somos nosotros, por eso es Él a través de nosotros, a través tuyo, a través de la iglesia. Por eso donde quiera que te vayas a meter, Dios te va a acompañar. No tengas ningún temor. Estoy tratando de evitar las historias porque me queda un minuto. ¿Cuántos me dan un minuto y yo termino? Deme un minuto. Levanten la mano los que me dan un minuto. Pues aquí tengo como 30 minutos por acá. Tengo como hora y media aquí, no se preocupen. Gracias, muchas gracias. Está. Yo recuerdo el primer país que yo visité cuando me convertí, tenía 17 años, fue Panamá. Vine a la Gimnasio Nuevo Panamá con Rafael Torres Ortega a predicar. 17 años, tenía un afro como con 60 jóvenes.